La cultura cristiana occidental dio paso a lo mejor de sí misma en el contexto de los Estados Unidos con la democracia constitucional, la defensa de la república y de los derechos individuales. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que entender es que antes de que surgiera Estados Unidos, lo que había era, ¿no es cierto?, despotismos, absolutismos, eran guerras religiosas, inquisición, la justamente discriminación de todo lo que no estuviera dentro de lo políticamente correcto y que hoy día estamos redituando en los neoinquisidores. Los neoinquisidores no son más en ese sentido que conservadores, porque nosotros estábamos transitando de a poco hacia una sociedad muy inclusiva, donde la libertad de todos a expresarse, a ser sí mismos y la igualdad de derechos estaba alcanzando cada vez más a aquellas minorías que estaban fuera del contexto general. Y en el momento en que se empiezan a resolver estos problemas, en el momento en que la mujer, por ejemplo, ya tiene muchas más posibilidades que en cualquier otra parte del mundo de realizarse profesionalmente si lo quiere o de no hacerlo, entonces estos neoinquisidores que son los verdaderos conservadores de hoy. Ese es el verdadero conservadurismo. Ellos lo que hicieron fue volver a través de Carl Schmitt a tomar las tensiones existentes históricamente dentro de la sociedad, tensionarlas y generar nuevos grupos de amigos enemigos que al final ellos manipulan. Ellos abusan de su poder, convenciendo a los demás de que es por el bien de estos grupos minoritarios o por el bien de las mujeres, etcétera, que conducen a las sociedades hacia una exacerbación de los antagonismos que al final nos transforman en enemigos de muchos y amigos de unos pocos. Por lo tanto, lo que hay detrás es siempre un abuso de poder. Lo que hay que resolver es el abuso de poder. Y es en este contexto que yo me siento un poco a la deriva, porque lo que veo surgir frente a una derecha cada vez más cercana al socialismo, a ideas socialistas que nosotros sabemos con la caída del muro de Berlín y con la caída de la Unión Soviética que son un fracaso. De hecho, lo que llevó a los gobiernos de la Concertación y a toda esa gente originalmente de izquierda a abrazar el libre mercado fue darse cuenta de que eran un fracaso. ¿Y qué sucede después de eso? Lo que sucede es que estos neoinquisidores, estos conservadores de las luchas de clase, de las ideologías y luchas de clases que hoy día, como dice Carl Schmitt, usted puede tomar a cualquier grupo social, digamos, minorías, que en torno a una polémica, cuál es el rol del Estado, cuál es el rol de la familia, cuál es el rol del individuo, y esa polémica la exacerba políticamente y luego ya tiene, ¿no es cierto?, un grupo enemigo que se le va a confrontar. Como es lo que está pasando ahora con la ley de la autonomía progresiva, ¿no es cierto?, que está dentro de las garantías de la niñez, en que claramente se está poniendo a un juez que no conoce a los niños en el lugar de los padres que sí lo conocen y los está reemplazando. Y eso evidentemente que tensiona enormemente la sociedad, porque no van a haber ninguna familia de las que hoy día tradicionalmente se llaman conservadoras que va a aceptar que un juez le venga a decir que sí, que puede, ¿no es cierto?, tener relaciones sexuales siendo un menor de edad bajo su mismo techo, etc. O sea, está clarísimo que estas son herramientas que parecen leyes cubiertas de las buenas intenciones, como pasa en los estados orwellianos, ¿no es cierto?, donde el Ministerio de la Verdad, en un estado orwelliano, como los descritos por Orwell, que en el fondo hace una metáfora para todos los estados totalitarios, lo que produce es la mentira. El Ministerio de la Guerra, o sea, de la Paz, lo que produce es la guerra. El Ministerio del Amor, lo que produce es tortura. Acá lo que se está diciendo es vamos a defender a los niños de los padres, pero en realidad lo que se les está poniendo, ¿no es cierto?, es en lugar de los padres que los aman, que los protegen y que podemos cometer muchos errores, un juez de la República que es un activista y que va a manipular a ese niño bajo el pretexto o bajo el manto de tratar de hacerle el bien. Y esto nos está pasando en muchas áreas. Entonces, ¿cómo va a reaccionar esta gente más conservadora frente a esa ley o frente a la ESI, la educación sexual integral, que invita a los niños a, digamos, tener una serie de experiencias sexuales siendo aún muy, muy chiquititos y sobre todo guiados por gente que ni siquiera está preparado, como ha pasado en Argentina, donde no son pedagogos los que van a enseñar educación sexual, colectivizando la sexualidad, generando una destrucción de la sensación que el individuo tiene respecto de lo íntimo. O sea, en este contexto, el niño pierde su derecho a su intimidad, porque se colectiviza. Y ese es el objetivo, después, a los que vieron mi programa anterior, yo he ido digiriendo, ¿no es cierto?, algunas ideas, y esto es lo que he ido destilando. Ese es el objetivo político de la ESI, es destruir
la intimidad del ser humano, colectivizarlo de modo que todo en el ser humano sea público y por lo tanto todo pueda ser sujeto de intervención política. Si algo es público, luego es materia política, y si es materia política, todos tienen derecho a opinar sobre eso y a instalar la voluntad general imponiéndola sobre la particular, ¿no es cierto? En torno a esto se ha armado un tremendo lío, producto justamente del avance de la ideología de género o de la teoría de género, como le dicen otros, ya con la ESI y con el programa que hice la semana pasada, hay que hablar de ideología de género. Se han tensionado muchas las cosas al interior del mundo liberal, libertario, donde están los conservadores, donde están los liberales, algunos en unas vertientes más extremas, otras menos, pero que al fin y al cabo todos tenemos el mismo objetivo. No queremos tener a un agente del Estado metido en casa, metido en la empresa, metido en nuestra familia, metido en las escuelas. Y a mí, francamente, me tiene asombrada que hoy día salgan ciertos sectores conservadores a decir que lo que hay que hacer es ampliar más o menos que el poder del Estado, pero manejado por los conservadores. O sea, no es achicarlo, no es darle más libertad a los individuos, no es dejar que cada quien tenga la religión que quiere, o sea, podríamos volver a las guerras religiosas incluso. Tampoco es dejar que cada quien viva, digamos, su vida íntima como la quiera vivir dentro del marco de la diversidad sexual que existe naturalmente. No. Y quizás naturalmente a algunos no les va a gustar, pero acéptenme al menos eso. No. Este tipo de conservadores lo que quieren es que todo el mundo sea como un regimiento y siga lo que ellos quieren que sigan. Es complejo porque al mismo tiempo, junto con ellos, que son una parte de la derecha, que tiene muchas otras cosas muy positivas, pero que en ese ser excluyen a muchos. Yo no sé cómo no se dan cuenta que tendrían que meter a millones de personas o a cientos de miles al menos en celdas, en islas, a vivir solos. O sea, parte importante de por qué se derrumbó nuestra cultura cristiana occidental y hoy día se encuentra en el estado que está, tiene que ver con sus propias fallas. No es solamente por el ataque que hemos sufrido desde otras vertientes ideológicas, sino que tiene que ver con sus propias fallas. ¿Cómo no vamos a arreglar esas fallas? ¿Cómo las vamos a repetir? ¿Cómo vamos a volver a instalar un Estado gigantesco que trate de controlar la vida de la gente, pero ahora en vez de hacerlo desde un acervo ideológico de izquierda, lo hacemos desde un acervo ideológico de derecha conservador? Lo que se supone que nos une es que queremos un Estado lo más pequeño posible, que sirva a la seguridad, tanto frente a los invasores externos como entre los individuos, que puedan vivir, digamos, su espacio de libertad, ¿no es cierto?, sus derechos individuales, eso a través de una magistratura que como corresponde, y que tenga, en algunos casos, algunos están más de acuerdo, menos de acuerdo con esto, pero un rol subsidiario como el que plantea Adam Smith. Eso es lo que nos une. Luego, la polarización que hay en el sector conservador hacia una especie de extrema derecha, que lo que vendría a ser es ocupar un tremendo aparato estatal para imponer un tipo de vida a la gente, no es mejor que lo que está pasando ahora, digamos. Y además eso históricamente ha probado ser un fracaso, porque genera tantos enemigos internos que tampoco dura. Luego vámonos ahora con lo que se ha llamado los fachos progres. Bueno, ¿qué ha pasado ahí? Ahí se está dando la lucha real hoy día en la derecha, porque el liberal progresista tampoco respeta el principio de que quiere el Estado del menor tamaño posible. De hecho, está a favor de la educación pública, está a favor del uso de la coerción estatal para generar resultados, no igualdad de oportunidades, que es más, ni siquiera debieran de hablar de igualdad de oportunidades, debieran de decir más oportunidades. Porque hay niños que necesitan más oportunidades que mis hijos. Más oportunidades, ese debería ser el lema. No. Ellos usan el poder del Estado en este momento para avanzar leyes como las que estamos citando, que atentan directamente en contra de las familias conservadoras, pero no solamente conservadoras. Yo soy liberal y tampoco aceptaría que un juez de la República, con los activistas que son, no todos, pero muchos de ellos, estuviera sentado en mi casa diciéndole a mi hijo qué tan maduro está o no está para tomar sus decisiones, siendo que no lo conoce. Siendo que no es una persona especialista, psicóloga, psiquiatra, ninguna cosa, e incluso esos especialistas pasan meses hasta que hacen un diagnóstico. Y por mientras mi hijo amenazándome a mí de que el juez me va a poder
multar o de que yo me voy a poder ir preso si no le doy la libertad que exige. Yo soy liberal y me parece que eso es totalitario. Estos liberales están promoviendo políticas totalitarias que destruyen la diversidad de tipos de vida que supuestamente los liberales tenemos en consideración defender y proteger. Liberales desde John Rawls hasta Friedrich Hayek. Hayek, ¿qué es lo que habla? Que cada individuo sabe para sí mismo qué es lo que más le conviene. Por eso nunca es eficiente y nunca es mejor que otro decida por uno mismo. ¿Y qué es lo que dice Rawls? Que en una sociedad liberal emergen naturalmente distintos grupos dentro de la sociedad con distintas creencias y que tienen que saber convivir. ¿Qué están haciendo los liberales progres o los fachos progres, como les ha llamado otro señor desde el otro extremo? Están extremando y tensionando, están haciendo lo mismo que hace la izquierda. Están tensionando las relaciones al interior de la sociedad, usando el Estado para extinguir el tipo de vida conservador. Y eso se supone que no forma parte del acervo liberal, se supone que nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por defender el derecho a la libertad de expresión del otro. Entonces, ¿qué pasa con esta derecha? Quisiera dejarlo un poco más en claro aún para los liberales, porque parece que no entienden esto de que si la autonomía progresiva le da más libertad al individuo y entonces deberían de liberarse de las ataduras de los padres. Los padres son los dueños de la propiedad en la que habita el hijo. Quien es dueño de una propiedad pone las reglas que se tienen que cumplir en dicho marco, bajo dicho techo. No puede llegar un juez de la República a imponerle a alguien qué hacer ni cómo usar su propiedad. Eso es algo que un liberal lo entiende. Luego, ¿qué sucede con un niño? Un niño tiene la madurez que el padre y la madre entienden que tiene. Y eso no lo puede determinar un juez que viene desde fuera y aún más tampoco puede, desde el marco liberal, decirle a los padres qué uso le pueden dar a su hogar. Porque si ese niño es lo suficientemente maduro como para sostenerse a sí mismo y retirarse del hogar, en ese caso una ley de autonomía progresiva no tendría ningún reparo, al menos de mi parte. Si un niño tiene 16 años y se está haciendo millonario y quiere vivir solo y quiere tener su autonomía, por supuesto que tiene todo el derecho a hacerlo y me parecería que en ese contexto una ley de autonomía progresiva tendría sentido. Sin embargo, no la tiene cuando lo que tenemos son gente que en general no quiere la libertad justamente para trabajar o hacerse rico y salir del techo de los padres, y donde tenemos además jueces activistas que responden a la ideología que ya describí en mi columna pasada. Quisiera terminar diciéndoles que Winston Churchill lo cita Hannah Arendt en este libro que se llama Sobre el mal, über das Böse. Dice que casi nada de lo material o establecido que creí, dice, fuera permanente cuando él era joven, quedó en pie. ¿No es cierto? Vino la Segunda Guerra Mundial. Dice, todo lo que yo tenía por seguro, de lo que creía estar seguro, era imposible, sucedió. El único modo de que no perdamos nuestro mundo común es que armemos un grupo importante de gente que se apoye entre sí, que evite volver a dinámicas que excluyan a la gente, que discriminen a la gente, que no acepten la diversidad y que trabajen por reducir el tamaño del Estado. No más Estado en educación. Se acabó. Vouchers, que haya diversidad de proyectos educativos y que cada padre, según como vea, padre y madre, a sus hijos evolucionar, los cambie a un proyecto o a otro. Y ese proyecto, entre esos proyectos perfectamente pueden haber establecimientos que tengan una educación sexual, digamos, que los padres consideren adecuado. Necesitamos que frente al populismo expropiatorio que ahora se está instalando a través de los cambios al Banco Central, etc., recobremos la economía de libre mercado. Necesitamos que se acabe el impulso legislativo de instalar en la vida privada, íntima y familiar de la gente el brazo de jueces activistas y de profesores ideologizados que transforman a nuestros hijos en activistas políticos. Necesitamos evitar que avance esta ideología que pretende este nuevo ser humano que promueve, que está detrás de la ESI, asunto que abordé desde el libro El Antiedipo de Deleuze y Guattari en mi programa pasado para que lo revisen quienes no lo vieron.